Aló, aló, amiguirijillos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Puente a través de 89.7 FM Brands en la radio de todos. Como cada martes a partir de las 18:30, al término de Clásicos con Historia, llegamos para ponerle literatura a la radio, para llevar literatura a tu casa, para llevar literatura a tu trabajo, a tu cabeza. Y también música, claro. Así que con ese espíritu más o menos este programa va transitando martes a martes el éter a través de esta hermosísima, tolerante y plural emisora de radio aquí desde Mitre 510 entre Ascuénaga y Castelli. Mi nombre es Marcos Sueldía, para las personas que me conocen, para los que no, también. Solo que pueden llamarme señor, si así lo prefieren. Y me acompaña generalmente una persona que es invitada fija a este programa, que se llama María Sueldo Müller. Así que somos dos aquí, en este espacio radial. Hoy, tal cual hemos adelantado en el post de Facebook, microficciones. Viene por ahí el asunto. Marcial Fernández, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Macedonio Fernández, Eduardo Galeano. Van a cobrar vida y a salir a través del parlante. Desde aquí, desde 89.7. Pueden oírnos a través de internet. Para eso tienen que ingresar a www.fmbransen.listen2myradio.com. Pueden ver la fanpage de la radio, que es la radio de todos. Ahí figura esto, por ejemplo, que está sucediendo ahora. Está escrito en la fanpage de la radio. También en Twitter ustedes pueden buscar @FMBransen, y ese es el usuario de la radio, donde queda constancia con firma de escribano y todo de lo que aquí sale a través de la radio. Pueden buscar entonces en internet la manera de escucharnos si es que se encuentran a una distancia tal que la antena de frecuencia modulada no llegue, o también pueden acercarse a la ventana.
Eso fue Kiowas, hecho por la banda Sepultura. Bonito, ¿no? Yo creo que sí. Comenzamos. Microficciones, historias muy breves, situaciones que pueden llegar a materializarse, cobrar forma, vida, producirse en muy pocas líneas. Una situación, una historia condensada, economizando palabras. Microficciones. Se me antojan bonitas. Por ejemplo, esta se llama Amor 77 y es de Julio Cortázar. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Retrato. Conozco a una muchacha generosa y valiente, siempre resuelta a sacrificarse, a perderlo todo, aún la vida, y luego a recapacitar, a recuperar parte de lo que dio con amplitud, a exaltar su ejemplo, a reprochar la flaqueza del próximo, a cobrar hasta el último centavo. Retrato, Adolfo Bioy Casares. El engaño. La conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros, se quedó completamente solo. Marcial Fernández. Cirugía. Cuando Julia cumplió 50 años, se hizo su primera cirugía plástica. Y fue tal la maravilla, los adelantos de la ciencia, que sus amistades pensaron que había cumplido 30. De ahí que cada nuevo lustro de vida lo festejara quitándose décadas y décadas de arrugas. Así hasta su muerte, que para muchos fue como si Julia volviera a nacer. Marcial Fernández. La sirena. La vi y me quedé boquiabierto. Sin duda, era una sirena. Cabellos rojos, rostro de infanta, pechos frondosos y cola de pez. En ese momento sentí que mi sola presencia la aterró, pues se revolvía espantosamente como si quisiera escapar de algo. Su torso desnudo y su monstruosa cola emergían y desaparecían a ras de la marea. Su canto, asimismo, se asemejaba más a un lamento que a una entonación melodiosa. La imagen duró apenas unos instantes. Más tarde me enteré que en esa misma playa una mujer fue devorada por un tiburón. Marcial Fernández. La sirena. Un cuento de amor. Rudolf, con la cabeza levantada y reclinado en su cadencioso cuerpo,
la miraba con sus profundos ojos verdes. Ella, esbelta y apetitosa, bailaba enfrente y en torno a Rudolf apenas sin tocar el suelo. Él, es de suponerse, estaba en posición de ataque, con esa nerviosidad serena que siempre le fue tan característica. Ella, seductora, como si no se diera cuenta de la situación, seguía exhibiéndose alegre y provocativa. Rudolf, entonces, de un solo movimiento atrapó entre sus fauces gatunas a la mariposa y de 2 mordidas se la comió. Marcial Fernández, un cuento de amor. Estos son algunos microrelatos de este hombre que nació en México el 13 de diciembre del año 1965. Es narrador y editor. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de México. Y por esas casualidades de la vida, hoy está sonando aquí en El Puente. Hay más microrelatos. Una paciente en disminución. El señor Ga había sido tan asiduo, tan dócil y prolongado paciente del doctor terapéutica que ahora ya era solo un pie. Extirpados sucesivamente los dientes, las amígdalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el brazo, el colon. Ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandaba a llamar. El doctor terapéutica examinó detenidamente el pie y, meneando con grave modo la cabeza, resolvió: hay demasiado pie. Con razón se siente mal. Le trazaré el corte necesario a un cirujano. Macedonio Fernández. Un paciente en disminución. Hacemos una pausa brevísima. Volvemos y vemos cómo sigue esto. Part of Stellar de Lonely Trumpet, la trompeta solitaria.
Esto es El Puente, tenemos todavía media hora por delante y estamos con la presencia infaltable de María Sueldo Müller. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, hoy tenemos un día como cortito. Todo breve, ¿no? Todo rápido. Todo breve, porque estamos leyendo microficciones y es un género ahí controvertido, si se quiere. ¿Controvertido por qué? Porque los límites de los géneros son controvertidos. En verdad el artista no se propone límites, el artista crea, juega y inventa, y después uno a la hora de analizar, si se quiere, eso que está leyendo, es el que le pone nombres a las cosas. Entonces la microficción empieza ahí ese debate de qué requisitos tendría un texto para hacer una microficción. ¿Es un género? ¿No es un género? ¿Es un cuento breve? ¿Es diferente del cuento? ¿Qué diferencia habría entre una microficción y una poesía en prosa? Y podríamos discutir toda la tarde sin arribar a excesivas conclusiones. Mi opinión personal es que la microficción, además de ser un relato muy breve, de hecho los escritores microficcionistas cuando publican sus libros publiqué uno que tiene, por ejemplo, 50 de 500, o sea, 50 textos de 500 palabras o menos. O sea, clasifican de cuán micro estamos hablando. ¿Sí? Convengamos que de 2 carillas para atrás ya es microficción. Podría ser una microficción más larga, como las que leímos la semana pasada de Luisa Valenzuela, un poquito más extensas, o super micro, como la que estás leyendo hoy, de apenas 1 renglón, o 2 renglones, o 5 renglones. Parecen un tuit. Caben en un tuit, sí. Sí, como una vez hablábamos de nuestro amigo Pedro Chapa, que escribe literatura en mensaje de texto, ¿no? La capacidad de hacer la brevedad tan concisa como para que quepa en un mensaje. Y para mí tiene una característica particular porque la microficción suele ser ocurrente y suele ser sorpresiva, y uno espera que en las últimas líneas, en las últimas palabras, algo cambie a veces de lo que veníamos hablando y uno se sorprenda. Y además juega con la ironía, juega con el humor y con la reescritura de otros textos conocidos, de otras historias, que esto está presente en toda la literatura, en la intertextualidad. Pero la microficción casi que lo hace a propósito y lo hace más evidente. Entonces está esta reescritura permanente. Agarra textos de otros autores para, digamos, como material de juego. Como material de juego, o una misma frase sobre la que juego y la deformo y hago, no sé, una serie de 5 microficciones sobre el juego de la misma idea. Porque como es tan cortito me puedo permitir el juego y que el lector me siga y participe de ese juego. Vos imaginate que Víctor Hugo quisiera hacer 5 versiones de Los Miserables de 2 tomos cada versión, y habría pocos lectores que tuvieran ganas de subirse a su juego de releer 2 tomos 5 veces. En cambio, en una microficción está este juego, ¿no? Permanente, esta posibilidad de pensar o de pensarlo de otro lado o de jugar. Tiene mucho de lúdico la microficción. Y también, esto que estoy diciendo, va a encontrar sus excepciones, porque hay autores microficcionistas que hacen de sus microficciones relatos y que no son ocurrentes o graciosos o simpáticos o irónicos, sino que sencillamente son relatos. Digo, hay una transgresión a esto que yo estoy marcando casi como una norma. Es como decir, si quiero escribo algo aburrido y... Sí, o aburrido no, o dramático, o melancólico, o romántico. Digo, si quiero hago lo que yo quiero. Y esto pasa con la literatura. Uno pone bordes, pero siempre hay alguien que está transgrediendo y haciendo otra cosa. Puse la palabra aburrido como algo totalmente opuesto a la ironía, al factor sorpresa, a lo lúdico, a la búsqueda de la sonrisa en la concisión de un texto. Sin ir más lejos, el texto de El cuento de amor de este mexicano que acabo de leer, que se me fue el nombre, Marcial Fernández, ahí está.
que termina siendo un gato que se come una mariposa, ¿no? Pero cuando empieza 3 renglones antes de decirte que es un gato que se comió una mariposa de 2 mordiscones, pareciera que viene por otro lado la historia. Y es que tiene esa cosa de engaño, por eso yo decía que uno tiene que esperar hasta la última línea, hasta la última palabra, para estar convencido de que encontró lo que el cuento estaba contando, porque la microficción puede hacer esto, suele hacer esto, de cambiar y de sorprender y de modificar una realidad que uno ya había aceptado, ¿no? Uno entró en el cuento y hace como un contrato de una cuestión amorosa y después es un gato que come un insecto. Está esta parte de creer una cosa que finalmente se desarma. El otro que leíste de él que pareciera ver una sirena y finalmente era una mujer devorada por un tiburón, ¿no? Entonces la realidad cambia drásticamente. Sigo sustentando lo que dije, el haber colocado la palabra aburrido en esto que voy a leer a continuación. A ver. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es el cuento más breve del mundo, tal vez, y es de Augusto Monterroso, un escritor mexicano, contemporáneo, falleció en el 2003, y es un cuento trabajado, abordado, sobre el que hay muchísimo material para leer, porque se lo considera tal vez uno de los cuentos más breves del mundo. Y lo que tiene esto, que casi parecería ser una oración, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, es que abre un montón de posibilidades. Y yo puedo entender esa frase no como un hecho único, sino que puedo entender que viene de algo. Hay un manejo de la lengua en una... Sería escarbar en lo no dicho. Sí, porque hay un manejo de la lengua en el texto tan breve. En el caso de Monterroso, el dinosaurio todavía estaba ahí, nos está hablando de que estaba antes de que durmiera. Quien acaba de despertar descubre que el dinosaurio continúa en ese lugar. Por lo tanto, viene de haber pasado algo. Digo, ese todavía transforma una oración en una historia. Y no sabemos, porque si tiene un dinosaurio y se durmió es porque probablemente haya estado mucho tiempo hasta aburrirse y quedarse dormido junto al dinosaurio. Yo pienso que una lectura lineal, una lectura que no escarbe en lo no dicho, transforma a este microrrelato en algo aburrido. Si yo pienso cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y no, digo, me parece la contracara de los otros textos, que en un par de líneas buscan la sorpresa, la risa o el espanto, el horror o lo que sea. Bueno, aquí, si yo solamente me detengo en lo que está dicho, me da la sensación que acabo de mencionar. Ahora, bueno, si uno escarba en lo que no se ha dicho, puede llegar a... Es muy sugerente, y en verdad es muy sugerente, y... corregime porque yo no tengo el texto conmigo. El texto tiene una coma, ¿verdad? Después de despertó. Cuando despertó, coma. Si no tuviera la coma, la ambigüedad sería todavía mayor, porque yo podría pensar en que cuando despertó el dinosaurio, claro, todavía estaba allí, y no sabemos quién estaría allí. Digo, la posibilidad que nos da el idioma, el lenguaje, de abrir una maravilla de cosas. Fíjense, cambiamos la coma de lugar 3 palabras más allá en un cuento que tiene escasas palabras, que no es más que una oración, y cambiamos todo el significado de la historia con correr una coma. Y se abre un abanico de posibilidades diferentes para escarbar en esta cuestión que no se ha mencionado. Claro que sí, es muy interesante y me parece que da para discutir. Están los amantes de la microficción, hay convenciones internacionales de microficcionistas y aficionados a la microficción, y están los que prefieren los textos largos, las novelas. Digo, está bien que haya para todos los gustos, pero sí está bueno adentrarse, curiosear y ver que hay un abanico de posibilidades. Es un género cada vez más trabajado, porque vivimos en una sociedad a las corridas, apurados, donde la brevedad es un valor. ¿Es solo por eso? No lo sé,
Pero yo creo que nuestra forma de vida y nuestra idiosincrasia de sujetos del siglo XXI exige cada vez más esta cuestión de la brevedad y de lo inmediato, ¿no? Del aquí y ahora. No tengo paciencia para leerme los 4 tomos de las 1001 noches. Quiero una historia ahora. ¿No crees que eso podría derivar en un lector mucho menos entrenado, en un lector mucho más pasivo? Si fuera la brevedad, la razón, digamos, esgrimida para adaptarse a los tiempos que corren, en los que nadie quiere perder demasiado tiempo. Menos entrenado nunca, porque si el texto es breve requiere mucho más del lector, porque yo le estoy dando menos información y él tiene que hacer más con menos. Y fíjate todo lo que hablamos de cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Cuánto le requiere a ese lector imaginar? Mejor o peor no se puede valorar, y menos cuando un fenómeno está ocurriendo. Sin duda las cosas cambian y la literatura cambia. Y bueno, estamos los que conservamos cierta nostalgia o cierto amor por los clásicos, pero hay para todos, y ese cambio es inevitable y va ocurriendo sin duda. Tal vez cuando un fenómeno es tan notorio y tan marcado como el auge que ha tenido la microficción, sea para preguntarse si realmente no tiene que ver con que los lectores no son los mismos, con que los escritores no son los mismos, con que el hombre del siglo XXI no es el mismo y ha hecho otra cosa. Pero eso no quiere decir que la microficción sea un invento del siglo XXI ni del siglo XX. La microficción es un género que ha acompañado siempre a la literatura. Y te voy a leer El sueño de la mariposa de Chuang Tzu, que es un texto muy antiguo porque Chuang Tzu vivió en los alrededores del siglo VI antes de Cristo. O sea que estamos hablando de un texto realmente antiguo. Y El sueño de la mariposa de Chuang Tzu dice así: Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Un texto que también propone un juego y una ambigüedad, que también sugiere más de lo que dice, de una brevedad maravillosa y que tiene 2600 años más o menos de acompañarnos. Entonces la microficción no es un invento nuevo. Queda claro. Quedó clarísimo. Voy a insistir en que me parece alarmante si no pudieran coexistir. Sí, bueno, definitivamente. Nadie quiere la extinción de un género. O sea, si vamos a hablar de que esto es una tendencia que se viene dando porque ahora la gente... Vos decís que va a desplazar. Etcétera. A mí me parecería... Ya, desde este mismo momento digo que si yo me pongo a pensar en la posibilidad de que la microficción desplace al resto de las cosas, me alarmo. No, yo creo que no existe algo como desplazar. Y no existe porque cada vez son más las personas que escriben. En la época de Chuang Tzu, la escritura o la capacidad de la composición, aunque no fuera por escrito, la composición oral estaba en manos de unas pocas personas, que eran las que dominaban la técnica, las que tenían el acceso. La escritura era para pocos. Y a medida que la escritura empezó a ser una herramienta y una tecnología al servicio de muchas personas, fueron cada vez más las cantidades de personas que se dedicaron a escribir, así como a leer. Y si bien en la actualidad no es una tecnología al servicio de todos, porque sería muy ingenuo pensar que todas las personas del mundo saben leer y escribir, eso no es verdad. Sí, cada vez hay más personas que tienen acceso y también que tienen acceso a publicar, el avance de las tecnologías, los blogs, las páginas donde se intercambian textos, las fanpages.
han volcado mucha gente a la escritura. Entonces yo creo que no va a desplazar, porque hay para todos los gustos. Están los que todavía escriben extensas novelas, los que escriben novelas cortas, los que escriben cuentos largos, cuentos cortos, microcuentos, poemas en prosa y cosas nuevas. Andás a ver qué se inventa. Tanta gente escribiendo. Gracias por evitar que tome todo este paquete de ansiolíticos. ¿Querés otra microficción? Dale. El crimen perfecto. En Londres es así. Los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío sin una sola moneda para poner a funcionar la calefacción de su apartamento. Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear. Parecían devotos ante el tótem, en actitud de adoración. Pero eran unos pobres naufragados, meditando la manera de acabar con el imperio británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer?, se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como malaria, y en eso uno de ellos lanzó un grito salvaje que sacudió los cimientos de la civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo, inventada por un pobre hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra. Hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas porque las evaporaba el calor. Y así, aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. Eduardo Galeano. Hacemos una pausa musical y volvemos con lecturas de María Sueldo Müller, Café del Mar. El Puente. Lo que suena es Café del Mar. Estamos en 89.7 y también en www.fmbransen.listen2myradio.com. Y continuamos con la brevedad del programa de hoy. Y vamos a traer un poco de poesía, que esa suele ser mi misión en las tardes del puente. Y elegí para hoy, en lugar de traer un autor y leerlo con cierta exhaustividad, no, pero con cierta variedad de sus textos, traje un popurrí, un salteadito de diversos autores con poemas muy breves, para estar a tono con la noche. Pequeños, intensos, maravillosos textos breves, pero en poesía y no en microficción. Y voy a arrancar con una serie de poemas. No es la serie completa es bastante extensa, son como 25 o 28 poemas, todos muy breves, del libro El árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. Yo hice una pequeña selección y las voy a compartir con ustedes. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace.
explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. El poema que no digo, el que no merezco. Miedo de ser dos, camino del espejo, alguien en mí dormido me come y me bebe. Cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Alejandra Pizarnik. Qué breves, ¿no? Algunos de apenas 2 versos, 3 versos y todo un universo. Y un universo de sentimientos, de pensamientos, de reflexiones sobre el mundo en tan pocas palabras. También les traje un poema de Safo. Safo fue una poetisa griega del siglo VIII a.C. aproximadamente, que vivía en la isla de Lesbos y de quien se conservan fragmentos de poemas o retazos. Así que no sabemos si esto es un retazo o es un poema completo, pero yo creo que está completo porque cuando uno lo lee no le falta nada. Yo te buscaba y llegaste. Has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Safo. Ahora les voy a leer 2 poemas de Irene Gruz. La ficción. Creo en lo que dicen las palabras, no en lo que son. Por eso me miento a mí misma. La dicha. Lo que no esperé, hoy no vino. El anhelo es dificultad para respirar y el deseo, muerte de la esperanza. Irene Gruz. Un poema de Patricia Verón, que está en su último libro, Emilia. Un poema muy reflexivo y con mucho contenido, también en 2 versos. Una mujer concreta en un mundo de otros. Patricia Verón. Y para que no piensen que solamente voy a leer poetisas, traje la voz de un poeta, Víctor Pajarito Cuello, poeta del conurbano bonaerense, y 3 poemas muy breves. Por la forma de mis manos. Sé que falta poco, de noche tal vez, mientras llegues, poema, la espera, vale. Otoño. Me voy cubriendo de hojas con vos de la mano. Cuidado con los ojos cuando llores. Sécalos despacio, ¿sabes? Se vuelven frágiles por las lágrimas. Es tan extraño el mundo de la pena. Víctor Pajarito Cuello. Y voy a cerrar
pequeño bloque con enormes y breves poemas, con uno de la escritora platense Ana Emilia Leite, a quien ya hemos leído en alguna oportunidad. Por favor, quédate ahí. Si te mueves, puede regresar el mundo. Ana Emilia Leite. Hemos llegado al fin del programa de hoy. No sé si querés agregar algo más, María, respecto de lo que acabas de leer. Ahora es cuando. Sí, bueno, lo que acabo de leer es una selección caprichosa, como todas las selecciones, que de ninguna manera pretende ser ni representativa del campo de los poemas breves, que no pretende abarcar un género, ni una época, ni un estilo. Es simplemente antojosa. Y podría haber sido otra, y sin duda hay muchísimo más. Y siempre es una invitación y es una sugerencia para que cada uno allí en su casa, si le agarran ganas, puede buscar. Estamos en una época que en eso nos favorece mucho, ¿no? Cuando uno escucha de un autor que algo le gustó, tiene donde buscar. En el teléfono mismo uno pone el nombre y aparece, y siempre hay cosas. Hay que buscar y hay que leer. La poesía a veces exige que uno la lea muchas veces, y los cuentos también. A veces una lectura, una oída no alcanza. Pero si yo soy un poco recurrente con el tema de mencionar y volver a mencionar el nombre de aquella persona a quien estoy leyendo, es para que cada uno pueda apropiarse de ese nombre y tenerlo como un referente para volver a buscar más. Son escritores maravillosos y tienen mucho material para leer, alguno muy breve como el de hoy y alguno no tanto, pero sin duda todo muy valioso. Gracias, María. Nos vamos, pero volvemos en 7 days. Adiós. Mm.